Pues en medio de este panorama, el defensor del pueblo Carlos Negret hizo una dramática revelación. Narcos, disidencias y ELN adaptaron su maquinaria de muerte y terror en medio del confinamiento que estamos viviendo por la pandemia para acorralar más a los habitantes del Cauca. En diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas, Negret insistió en que es necesaria la presencia del Estado integral para salvar a la gente de esa zona del país. Muy buenas noches. Pues como lo hemos visto, nada detiene el desangre en el Cauca, ni la pandemia que también aqueja esta región ha frenado a los grupos armados que siguen ensañados con los habitantes de esta zona del sur de Colombia en la mitad de una guerra entre narcos, disidentes de las FARC, que también son narcotraficantes, guerrilleros del ELN que también se dedican a lo mismo, a la droga. Todos se disputan esta tierra ante la mirada impotente de un Estado que definitivamente no pudo imponer la ley. Saludamos a esta hora de la noche al defensor del pueblo, al doctor Carlos Negret. Defensor, un gusto tenerlo en Noticias Caracol. Juan Roberto, muy buenas noches y muy complacido volver a estar aquí en su noticiero. Sí, señor. Bueno, tal vez el defensor es uno de los funcionarios que más ha llamado la atención sobre la crisis humanitaria que se vive en esta zona y lo volvió a hacer esta semana después de la muerte de líderes sociales, de amenazas, de desplazamientos. Defensor, ni la pandemia frenó la violencia, antes se ha incrementado en los últimos días. ¿Por qué? ¿Qué saben ustedes en la Defensoría? Básicamente lo que ocurre en el departamento del Cauca es que tiene unas condiciones geográficas con dos cordilleras, con los ríos, lo que le permite a estos grupos que usted anota moverse con alguna facilidad. Y desafortunadamente este es un llamado que todos debemos estar en casa y los grupos han aprovechado para dos cosas. Primero, para amenazar a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y además para asesinarlos. Están ejerciendo unos controles para no dejar abastecer a los ciudadanos de las zonas rurales, pero también el nivel de asesinatos en el departamento del Cauca, líderes sociales, que entre el 1 de enero al 21 de abril ya vamos de 14 defensores de derechos humanos en esta zona, que es una cifra catastrófica, y si es uno es muy grave, pero 14 nos toca trabajar mucho y en efecto hemos trabajado para que ese nivel de asesinatos baje. Es una tragedia humanitaria, defensor. ¿Por qué están matando a los líderes sociales y a los dirigentes indígenas del Cauca? El Cauca no es un departamento fácil. Llevamos un abandono estatal de casi 50 años y eso genera un alto conflicto, y en la mitad de ese conflicto social están las comunidades afro, están los campesinos, están los indígenas, y estos grupos poblacionales no tienen confianza con el Estado. Entonces lo que ha ocurrido, lo que viene ocurriendo es que por el manejo de las dos economías ilegales, que es la minería ilegal y el narcotráfico, sí, los ciudadanos quedan en la mitad de que los grupos armados, las disidencias de la FARC, el ELN, quieran controlarlos. Y en esa mitad simplemente deciden asesinar porque dicen ser afectos, pero el conocimiento que tiene la Defensoría es que nadie de esas personas asesinadas tenían ningún afecto por ningún grupo. A estos campesinos, indígenas y afro les toca vivir con la guerrilla históricamente, y ahora que están dedicados es al narcotráfico, también les toca vivir, y entonces está en la mitad, con pandemia de por medio, pero además asesinando sin cuartel en el departamento del Cauca. Mire, señor defensor, la pregunta de siempre. Llega la fuerza pública, tal vez si usted me corrige, esta región del Cauca junto al Catatumbo es donde hay más presencia hoy de militares y de policías, pero igual la violencia sigue como usted lo relata. Se entiende que el tema va mucho más allá de eso, que se requiere inversión social, pero es que parece que no funciona que haya batallones y militares en la zona. Sin lugar a dudas, las fuerzas militares y la Policía Nacional hacen su trabajo, pero también requerimos una mayor inversión social, requerimos que hayan obras de infraestructura, requerimos el que ha sido el llamado durante 4 años del defensor, del SENA, del ICBF, del Ministerio de Transporte,
No puede ser que los campesinos en el Cauca y en el país tengan que intentar sacar sus productos con unas trochas. Esa es la razón por la cual los traficantes les compran en la puerta de la casa la droga. Lo que necesitamos, Juan Roberto, es garantías de producción para los campesinos, para los afro, para los indígenas, para poder sacar los productos legales que se pueden dar en el departamento, como puede ser la piña, como puede ser el café, tantos productos. Lo que hay que es seguir trabajando para que los campesinos tengan otra opción diferente. Muchos campesinos, yo he dormido en Argelia, he dormido en regimientos, he estado en López de Micay, he estado en el Tambo, y lo que hay es en este momento un corredor al salir, un corredor de las disidencias de las FARC que arranca desde Toribío, desde Tacuelló, desde Miranda, pasa a la Panamericana, va a Buenos Aires, va a Suárez, cae al Tambo, cae a Argelia, cae a López de Micay, y es por el control que tenía el ELN en esa zona cuando salió las FARC. Lo que ha ocurrido es que en la zona norte hay una confrontación entre el ejército y las disidencias de las FARC, pero en la parte sur, en Argelia, el Tambo, es una guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC. El diagnóstico y la tragedia de siempre, señor defensor. ¿Cuántas alertas tempranas han encendido ustedes este año? Y de esas alertas, ¿cuántas de ellas han terminado en la muerte de personas que ustedes han pretendido defender? Digamos que, vuelvo y le repito, la geografía del departamento del Cauca es muy difícil controlarla, y más si el ejército y la policía no están permanentemente. En Argelia no hay policía en los corregimientos, que es donde se desarrollan todos estos problemas. Nosotros hemos emitido desde el 2018 a hoy 20 alertas tempranas. La última alerta temprana de Argelia y Tambo, donde se estaba ocurriendo esto, fue advertido por nosotros en el 7 de marzo de este año, y se ha venido trabajando. Hubo un CIPRAT que lo presidió la ministra y las fuerzas militares. Se ha trabajado, y gracias a ese trabajo hoy son menos los asesinatos de líderes sociales. Lo que ocurre, Juan Roberto, es que el narcotráfico y la minería ilegal tenemos que erradicarle. La única manera de erradicarla es permitirle a los campesinos, a los afro y a los indígenas, darles productos lícitos que sean, vuelvo y repito, garantías de producción para que puedan ser comprados en sus zonas y que sean a un precio justo. La ecuación es muy sencilla, lo ha repetido usted varias veces. Hay que hacer inversión social y que esta gente, estos campesinos, estos afros, estos indígenas tengan algún tipo de oportunidades de subsistencia. Señor defensor, ¿en qué otras regiones de Colombia se vive esa misma pesadilla que están padeciendo los habitantes del Cauca? Zonas, el Chocó, zonas, el Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño. Yo acabo de hace unos minutos de hablar con el personero de Zaragoza, en Antioquia. Todo lo que tiene que ver la costa pacífica, así como Tumaco especialmente, y nos toca seguir trabajando, Juan Roberto, para que la gente se pueda abastecer, porque el COVID no ha llegado a los sectores rurales, y como usted lo anotaba, yo me he caminado como mucha gente esas zonas, como se la caminan las fuerzas militares y la Policía Nacional, las organizaciones, y la infraestructura médica no es buena, de modo que Dios nos libre que el COVID llegue a las zonas rurales, porque ahí sí sería una catástrofe nacional, porque no tendríamos cómo darle las condiciones mínimas de atención para salvar de un contagio de COVID. No, sería el peor de los mundos. Mire, señor defensor, uno puede decir que al Estado le quedó grande, que definitivamente no se pudo con los violentos, los narcos, los guerrilleros, estos criminales de todos los pelambres en esas zonas de Colombia. Están condenados sus habitantes a permanecer prisioneros de los violentos y de la ineptitud y pasividad del Estado, y solamente les queda eso, que la Defensoría le clame a estos grupos para que tengan algún tipo de piedad, de compasión con la gente de estas regiones. Yo creo que lo único que no podemos perder, Juan Roberto, es la esperanza. El Estado, yo he tenido que trabajar con dos gobiernos, el gobierno del doctor Santos y el doctor Duque,
Moverse a las fuerzas militares y a la policía no es fácil. Ellos trabajan muy fuertes, ahí sí es 7 por 24, pero realmente necesitamos mayor inversión social en estas zonas y algo que es importante decírselo también al país, que no haya corrupción, porque si usted se pone a mirar las inversiones que se hacen en ciertos departamentos, uno no se imagina por qué los recursos que se invierten no se invierten en lo que es, sino que se quedan con una tajada. Hay que trabajar mucho para que la inversión, para que los impuestos que pagamos todos se inviertan en debida forma y no se los roben los corruptos. Y además, que en esta época hay que trabajar muy duro para que los corruptos no se queden con la plata de los mercados, sino que se queden los ciudadanos que están esperando y están clamando en las zonas para que les llegue algún aliciente, algún bálsamo que les permita estar tranquilos. Algunos campesinos e indígenas, y en especial los de la Sierra Nevada, me han dicho, ¿qué quiere que le diga al Estado? Que nos dé tranquilidad, que nos saque a los grupos armados, que nosotros no necesitamos de los grupos armados ilegales aquí, que necesitamos es tranquilidad porque tenemos agua, tenemos buen aire, tenemos luz, no necesitamos nada distinto de la tranquilidad. Es la receta para un cuadro absolutamente doloroso. Usted dice no hay que perder la esperanza, pero Ave María, defensor, sí que es difícil la situación en estas zonas del país. Esto a propósito de lo que ha pasado en el Cauca. Señor defensor del pueblo, Carlos Negret, gracias por estar en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes y reitero, no perdamos la esperanza y hay que caminar con los líderes sociales y con los defensores de derechos humanos para construir ciudadanía y construir Estado. Es la única manera. Muchas gracias, señor defensor.